Buenas noches, compañeros, bienvenidos, un gusto tenerles en clase. Buenas noches, Lisa. Stephanie, Buenas ¿cómo noches, está? Licen. Teresita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Licen. Edith, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Iniciamos con el contenido del desarrollo de las actividades que nosotros tenemos preparada para esta nueva jornada. Iniciamos ya la nueva etapa en relación a esta nueva unidad. Estamos ya en la unidad número 3. Vamos a ver el tema número 1 en relación a la unidad número 3. Vamos a iniciar como es de costumbre, con el documento en relación al formato para recursos de aprendizaje de la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 3, inicios del siglo XX, es el tema de la unidad número 3, y el tema 1, lo que vamos a desglosar, vamos a explicar en esta clase el desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad, expansión de las grandes potencias, lo que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, para poder resolver las actividades. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación a las actividades, se responde a las siguientes preguntas. ¿En qué consistió el desarrollo de la gran industria? Es la primera actividad. La siguiente, ¿cómo cambió los niveles de la vida a la evolución industrial? La siguiente actividad que tienen que responder, ¿cuál fue las características de la burguesía en el ámbito social y económico? Y por último, tenemos determine cómo se consolidaron las grandes potencias económicas. Para el desarrollo de esta actividad, ya saben que el trabajo, todas las actividades son de forma escrita, tienen que ser claras y ordenadas toda la información que ustedes vayan a apuntar en su tarea. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas y símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Por favor, compañeros, cumplan tal y como se les pide. Lo que ustedes pueden ver en pantallas, ese es el rotulado de la hoja. ¿Qué es el rotulado? Prácticamente es la rotulación, es el desarrollo de la información. Tienen que complementar los datos que se les solicita y posterior a eso, en la hojita donde ustedes están desarrollando, tienen que continuar con el desarrollo de la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3, desarrollo de la gran industria, sociedad de desigualdad, expansión de las grandes potencias, correspondientes a la semana número 1 de fecha 24 de abril. Esta tarea permite entregas desde el 24 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificación será el 5 de junio del 2023. Ahí tienen los espacios en relación a la presentación de tareas de lo que iniciamos a partir de esta tarea que es el tema número 1. Les recuerdo adicionalmente que ya se encuentra activado igual el foro correspondiente a esta unidad, a la unidad número 3, así que revisen el aula virtual para que ustedes puedan desarrollar, puedan dar contestación al foro de igual manera. En relación al test, a los exámenes que ustedes tienen, les recuerdo que están habilitados desde el 2 al 9 de mayo. Así es que por favor, ya saben, ya les expliqué cómo tienen que ingresar, dónde se encuentran alojados, para que ustedes puedan desarrollar tranquilamente. Obviamente, previo al cumplimiento con determinadas actividades que tienen con la institución. Permítanme solo un segundito y y continuamos. Regálenme un minutito.
Listo, compañeros, y continuamos con el desarrollo de las actividades. En esta actividad vamos a ver ya el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver cómo se van desarrollando, vamos a ver el contenido y vamos a ir explicando. Inicios del siglo XX, vamos a ver qué se dieron los inicios del siglo XX en relación de nuestro continente, en relación de la evolución que se desarrolló a nivel nacional y también a nivel internacional después del colonialismo y a finales del siglo XX. Vamos a ver el desarrollo de la gran industria en primera etapa. El siglo XX se caracterizó por la consolidación de los avances científicos y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental y posteriormente a Estados Unidos. Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercaderías en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción a gran escala. Eso quiere decir de los procesos de producción en línea que se desarrollaban debido a que existió un alto índice en relación a la oferta y a la demanda. Se aceleró la exportación de yacimientos de hierro y carbono. Las industrias siderúrgicas y químicas llegaron a ser las más importantes de Europa. Con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y el capital financiero, es decir, los grandes bancos. La gran industria que creció a finales del siglo XIX transformó las formas de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a las grandes potencias de las grandes fábricas. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales, o crecieron o se fortalecieron dos grupos sociales que obviamente fueron fundamentales dentro de esta primera etapa, que fueron la burguesía y el proletariado. La burguesía establecidos por los empresarios, por los dueños de las fábricas, por los dueños de las entidades financieras y el proletariado por el pueblo en general. La principal potencia en este sentido era Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crearon grandes sistemas bancarios como Alemania y como Francia en ese sentido. Vamos a ver en cuanto a las sociedades de desigualdad. Todos estos procesos generaron desigualdad, todo este amplio mundo en cuanto a la evolución misma de las actividades económicas. Obviamente esto generó una brecha social, un agrandamiento de las distancias entre las personas que más tenían dinero, que acumulaban riquezas, y las personas que poco a poco tenían, iban conformando los grupos pobres dentro de las sociedades. En ese sentido, las sociedades de desigualdad, vamos a ver en este proceso cómo se desarrollaron. La burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio. El proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario. Se llama proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patrones el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores medios urbanos dedicados a la artesanía especializada, el mediano y pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se los llamó clase media. Los cambios de la producción y la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivía en la producción agraria. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clases entre burguesía y proletariado eran cada vez más profundas. La clase obrera recibía salarios mínimos o insuficientes, los niños estaban incorporados a todos los procesos, eso quiere decir que trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros a inicios del siglo XX. Aquí tenemos el mundo imperial, cómo está distribuido en este mapa temático. Ustedes pueden observar
cómo se va desarrollando todos esos procesos en relación a esta etapa en la conformación de los grandes imperios, de las grandes masas o grandes estados donde se acumulaban y se reducían todas las economías a nivel global. Aquí nosotros podemos ver y también los países que se encuentran subdesarrollados, que se encuentran por debajo de los niveles de industrialización de las grandes potencias. En cuanto a la expansión de las grandes potencias, justamente hablando de este tema, con la tecnología y la acumulación del capital avanzados, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación, en la mayoría de los casos por la fuerza, de territorios ricos en minerales y otras materias primas, especialmente en África y Asia. Los países colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían en sus colonias para explotar su población, recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias se convertían en mercados para los productos que ellos mismos elaboraban, que transformaban a través de sus industrias. La política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1880. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas con la colonización de grandes extensiones en los territorios de África, Asia y Oceanía. Pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre las potencias, obviamente que buscaban superposicionarse en relación a todos estos sectores económicos. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue en esta primera etapa Gran Bretaña. En el Imperio Británico no se ponía el sol, principalmente por su predominio sobre los mares a inicios del siglo XX. Francia, Holanda, Bélgica y en alguna medida España y Portugal tenían también extensas colonias. Alemania e Italia pugnaban por conseguir las suyas, sus propios territorios. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó en el siglo XIX, cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad y la paz en el continente americano. En el año de 1898 le ganó una guerra a la decadente España y le arrebató Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En una década sería la potencia dominante en toda América Latina. En cuanto al colonialismo e imperialismo, vamos a ver cuáles fueron las etapas en las cuales se desarrollaron estos eventos. La apropiación del conocimiento, de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre los países, las diferencias entre cada uno de los países que se iban formando. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, a más de autoridades y otros controles. Crecieron así las modernos imperios coloniales. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso y la civilización. Ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. La discriminación racial fue un arma del colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas y formas de vida distintas a los que venían ellos estableciendo en sus países de origen, especialmente en el viejo continente, lo que es Europa. Al imponer sus costumbres, lengua y religión, el colonialismo provocó pérdida de identidad en la gente de las colonias y una dependencia más sutil pero fuerte de las metrópolis. Y obviamente eso era el avance fundamental, eso era la estructura fundamental para poderlos dominar, para poderlos estructurar. Entonces, prácticamente esto fue una de las características fundamentales en cuanto al colonialismo y a las nuevas formas de imperialismo, especialmente a la económica que se venía aplicando en cada uno de estos sectores que estaban bajo su control. A continuación vamos a ver un poco más en relación a este tema bastante importante y vamos a ver América Latina también dentro de los procesos de industrialización sin visión. Vamos a ver cómo se fueron generando a partir de diversos contextos también los procesos de industrialización precaria que se dieron en nuestro continente. Obviamente que a nosotros nos consideran y nos han ubicado como países tercermundistas. En este sentido, el periodo entre finales de la Primera Guerra Mundial y 1990 se caracterizó por tres factores fundamentales: la contraexpansión del capitalismo,
conflictos entre los países capitalistas industrializados que favorecían esa contramarcha y a partir de 1948 una coordinación entre estos países que facilitaría el desarrollo dinámico en materia de organización tecnológica y finanzas. La Revolución Rusa intensificó los intentos de industrialización acelerados bajo el signo socialista de Estados Unidos. Desde que la Segunda Guerra Mundial surgieron otros modelos de industrialización socialista. A la integración económica del campo socialista se oponían la planificación centralizada ineficaz, incluso a nivel nacional, la orientación hacia adentro y el nacionalismo de cada uno de los países. Obviamente esto fueron cambiando, esto fue estructurándose en diversos campos. Una segunda vía de la contraexpansión no se oponía al capitalismo en sí, sino que a la expansión de los países capitalistas industrializados del sur. A raíz de la crisis económica mundial que provocó una contracción transitoria de las exportaciones e importaciones, se iniciaron a partir de 1830 programas de industrialización hacia adentro de la mayoría de los países latinoamericanos. Después de la Segunda Guerra, se aplicaron también modelos de capitalismo hacia adentro de muchos países africanos y asiáticos que habían alcanzado su independencia política. Al igual que en América Latina, el nacionalismo y la economía mixta no tardaron en generar un intervencionismo capitalista de estados que respondían más que nada a los intereses particulares bien organizados y también en grado cada vez mayor a los intereses burocráticos estatales. Prácticamente el capitalismo, los Estados Unidos fueron quienes obviamente estuvieron atrás de todo el progreso, de toda la estructuración de cada uno de los estados, especialmente dentro de la región latinoamericana. Esto obligó, obviamente, desarrollo, entre comillas, orientado o dirigido por los Estados Unidos, siempre estuvo precedido siempre hacia sus propios intereses, hacia los propios intereses del capitalismo. Esto obviamente provocó que nuestros países tengan un límite en relación al desarrollo de la industria en cada uno de los sectores latinoamericanos, considerándolos obviamente hundiéndolos o redireccionándoles hacia países meramente productores de materia prima y no países totalmente industrializados. Ambos modelos de contraexpansión de los países industrializados se desplomaron en escala mundial alrededor del año 1990. En consecuencia, cabe preguntarse hasta qué punto se podía lograr la industrialización en el marco de una orientación hacia dentro de corte socialista o capitalista de cada uno de los estados. Al menos la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, conocida hasta ese entonces la URSS, y con ciertas reservas en Brasil se establecieron aparatos industriales verticales y horizontales integrados. Sin embargo, hoy se ve que el enorme esfuerzo social destinado a la industrialización en Europa Oriental o América Latina fue bastante infructuoso, aunque todavía no puede determinarse exactamente en qué medida. Debido a la expansión cuantitativa, muchos científicos que equivocaron en cuanto a la calidad de la industrialización. Según estimaciones, solo 50 o 100 empresas de la Unión de Repúblicas Soviéticas y 300 y 500 de Brasil son internacionalmente competitivas. La devaluación de grandes sectores industriales implica al mismo tiempo la pérdida de importancia de las teorías políticas económicas de industrialización hacia adentro que tuvieron cada uno de los sectores. En cuanto a la industrialización sustitutiva, un modelo no realista, vamos a ver qué es lo que pasó. Recordemos que uno de los principales objetivos de la industrialización fue la sustitución de importaciones. En una primera etapa, luego de la Segunda Guerra Mundial y finales de la Guerra Fría, prácticamente nosotros o los países latinoamericanos lo único que hacíamos es producir materia prima y venderla, en este caso, directamente a los Estados Unidos. Posteriormente, ellos procesaban en sus fábricas y nos volvían a vender. Nosotros teníamos la obligación
de comprarles esos productos al capitalismo, a los Estados Unidos, obviamente con un precio mucho más exagerado por los procesos de transformación propias de cada una de la materia prima. Esto generó bastante inconformidad y acrecentó los niveles de pobreza en Latinoamérica. Pero se desarrolló un espacio, una etapa en el cual al cual se le conoce como la industrialización sustitutiva. ¿Qué es lo que persigue la industrialización sustitutiva? Es sustituir todas las importaciones y nosotros mismos en cada uno de los países, en cada uno de los sectores, obviamente producir, transformar la materia prima. Eso quiere decir elaborar el producto transformado que obviamente llegará a cada uno de los consumidores. Y de esa manera dejábamos de comprar los productos transformados, elaborados de otros países. Se sustituía totalmente la importación de productos derivados. Durante 6 décadas, eso quiere decir desde el año 1930 a 1990, se aplicaron en América Latina políticas económicas dirigidas a sustituir las importaciones de bienes industriales por productos nacionales. Las 5 premisas de la industrialización sustitutiva en América Latina que se mencionan a continuación han resultado inexactas y desorientadoras, en cierto modo, pero también mejoraron la calidad de vida de la población. Eso quiere decir, obviamente, que el producto al ser elaborado en cada uno de los países, al ser un producto nacional, el costo obviamente era más accesible a la población. Obviamente esto no les favorecía al proletariado, perdón, eso no les favorecía a los grupos minoritarios, eso quiere decir a los empresarios, a los dueños y administradores de la banca, a ellos no les beneficiaba, obviamente porque sus empresas empezaron a perder los ingresos que percibían a través de los procesos de importación. Por eso es que en este capítulo lo determinan que todos estos procesos de industrialización han sido inexactas y desorientadas. No, obviamente para ellos no fue oportuno todos estos procesos. Vamos a ver los puntos de vista de cada uno de ellos. En primer lugar, dice la política de sustitución de importaciones estuvo orientada exclusivamente al sector industrial. Al igual que en Europa Oriental, se descuidaron los sectores agrario y de servicios. En América Latina se pensó que la industrialización terminaría dinámicamente, dinamizando también a estos dos sectores. Sin embargo, solo ocurrió en forma muy limitada. Prácticamente ninguna de las reformas agrarias de los años 60 contribuyó a la expansión de la producción y la demanda en relación a los productos. El potencial de integración intersectorial se desaprovechó durante décadas, incluso en países con gran potencial agrario como Argentina, el dinamismo de la industria de maquinaria agrícola y de alimentos pasó a segundo plano. No siguió las estructuras que realmente debían ser. En cierta manera pueden tener razón. Obviamente se descuidó uno de los aspectos fundamentales, que es el sector agrícola. En la actualidad nosotros vemos la importancia del sector agrícola, pese a que el costo del mercado en relación de los productos agrícolas es bastante todavía ínfimo. Por eso la mayoría de los agricultores obviamente quiebran, la mayoría de ellos, porque los productos se venden o comprados directamente al productor son sumamente irrisorios y esto obviamente quebranta, resquebraja y debilita al sector agrícola. Otro de los sectores que no se tomó en cuenta es el sector de servicios. El sector de servicios en relación al transporte, en relación eh, a la determinación o a la prestación de determinados servicios, como pueden ser los bancarios, como puede ser la adquisición de luz, de agua. Esos son servicios que obviamente nosotros estamos percibiendo, pero obviamente se dejó de lado dentro de estos procesos de industrialización. Otra de las características fundamentales es que la industrialización sustitutiva dependía de una demanda interna específica, a saber, la del sector de mayor concentración de riqueza e ingreso, en comparación con las otras grandes regiones del mundo. Dado que se descuidaba el criterio central del desarrollo de productividad, los criterios para la determinación de los salarios cambian según la importancia de la demanda interna y de la orientación política de los gobiernos.
En los años 40 y 50, las generosas políticas salariales de los gobiernos de corte nacional populista contribuyeron a la expansión de la demanda de productos industriales simples. A partir de los años 50, cuando países avanzados como Brasil comenzaron a establecer industrias más complejas, especialmente la automovilística, se hizo necesario expandir la demanda de estos productos por parte del 20 al 40% más ricos de la población e incluso los trabajadores especializados, al tiempo que debía reducirse el costo total del trabajo mediante una mayor diferenciación salarial. Ante el agotamiento de la industrialización sustitutiva a finales de los años 60, la empresa y el gobierno empezaron a reducir fuertemente el salario real y desatender las exigencias distributivas de las clases medias. En consecuencia, el margen de crecimiento hacia adentro se contrajo aún más. Obviamente, jugó un papel fundamental la toma de las decisiones en relación a los salarios, a las tasas salariales de los trabajadores. En la siguiente consideración se puede mencionar que se compartía la opinión de que cada país, aún los medianos y hasta los pequeños, podía impulsar la industrialización sustitutiva en las más diversas ramas. No se tuvo en cuenta que, dada la orientación hacia adentro, la dinámica industrial dependía esencialmente del tamaño de la demanda interna. Además, por razones organizativas y técnicas, la rentabilidad de una planta depende de un volumen de producción anual determinado en varias según ramas industriales y productos que en el Perú, por ejemplo, funcionarían 16 plantas de ensamblaje de automóviles durante el año 1987. Tres de ellas producían apenas 5.524 unidades, en Argentina 21 para 1990, de las que en el año 1990 quedaban cuatro cuya existencia peligraba como consecuencias de la liberación de importaciones. Eso quiere decir que ya en este proceso ya existía una serie de importaciones dentro del área automotriz, lo que obviamente generó una competitividad. Es más o menos lo que sucede en la actualidad. ¿Qué es lo que ha pasado con las grandes empresas, por ejemplo, hablando aquí en el Ecuador? ¿Qué es lo que ha pasado con Chevrolet? ¿Qué es lo que ha pasado con Ford? ¿Qué es lo que ha pasado con Hyundai? Que son o que fueron en algún momento las empresas, las marcas de mayor aceptación de la población a nivel nacional, también a nivel regional, con la liberación del mercado, eso quiere decir con la apertura de las importaciones y de nuevas marcas prácticamente pasaron a segundo plano. Hoy en día el mercado chino ha ganado gran importancia con la importación de grandes embarques de automotores, obviamente, unos ensamblados en Latinoamérica y otros traídos directamente desde China, que obviamente tienen diferentes características. Obviamente el producto muchas veces no es tan bueno, pero en relación costo-producción, obviamente son los más aceptados en el mercado. Hoy en día todos estos productos igual han ido mejorando, han ido desarrollando determinadas evoluciones, las cuales les presentan mejores prestaciones en relación a la utilización del usuario, a la satisfacción del usuario. Obviamente esto ha relegado el consumo de todos estos automotores que antes eran emblemas especialmente del capitalismo, especialmente de Ford y de Chevrolet, que son fábricas de origen estadounidense. Prácticamente han sido relegadas, hoy en día presentan pérdidas en cuanto a ventas, justamente por esta ampliación en relación a las importaciones, la liberación de las industrias, la liberación de las importaciones. En ese sentido, como habíamos mencionado, esta fue la evidencia, una sorprendente falta de visión en materia de política industrial. Tales plantas eran rentables porque los precios en aquellos mercados cautivos superaban ampliamente los precios comparativos con los países industrializados. Además, resultaba innecesario mejorar la calidad. Es evidente que la orientación hacia adentro permitió descuidar totalmente el criterio de eficiencia. Obviamente, al ser las únicas empresas, al ser las únicas empresas productoras,
Descuidaron varios factores. Dentro de ellos, aquí mencionan la eficiencia de los automotores. Estamos hablando de la producción automotriz, que fue uno de los aspectos fundamentales dentro de la economía latinoamericana. Esto generó también un descontento en relación al consumidor final. Y obviamente al abrirse nuevas etapas en cuanto a las importaciones en relación de automotores, esto generó una baja total en cuanto a las ventas, porque entraron productos mucho más avanzados. Si nosotros vemos, en la actualidad igual sucede lo mismo. Por ejemplo, de una X marca de automóviles, de camionetas, tienen mejores prestaciones igual que una camioneta Chevrolet, una camioneta de marca. Tiene mejores prestaciones, está equipada electrónicamente mucho más avanzada, tienen una mejor potencia en su máquina. Hoy en día ya tenemos mejores resistencias en cuanto a los productos, a las partes, y obviamente el costo de la camioneta es sumamente más bajo en relación a las otras camionetas. Esto genera que el consumidor final, obviamente, se oriente a comprar este otro tipo de producto. Obviamente, teniéndole los cuidados necesarios, obviamente puede rendir lo mismo que cualquier otra camioneta, que cualquier otro automóvil. Entonces, esto genera también resquebrajamientos en toda la estructura económica. Y esto no solamente afecta al Ecuador como tal, sino también afecta generalmente a toda la región en relación a las etapas de producción y a las etapas también de consumo de cada uno de los usuarios. Esto genera que de a poco los grandes imperios económicos vayan siendo relegados, vayan quedando a un costado y den paso a nuevas formas de estabilización económica desde otros aspectos, desde otros países que van emergiendo, que van estabilizándose económicamente y estructuralmente dentro de la región latinoamericana. De esta manera, compañeros, llegamos a la parte final. Finalizamos la presente clase. Ustedes ya saben toda la información pertinente en relación a la tarea que ustedes tienen que hacer. Les deseo suerte. A partir de la próxima semana, ustedes ya tienen los exámenes. Les deseo mucha suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Una feliz noche.